Muy buenos días con todos. Es excelente estar aquí con ustedes, es hermoso estar con ustedes. Yo sé que la mayor parte no me conoce, pero que sepan que al menos yo personalmente le tengo un cariño enorme a Carapungo y en especial a los chicos de los jóvenes con los que hemos estado algunas veces. Y para mí es lindo, pero también un privilegio poder compartir esta mañana con ustedes. Y antes de que pasemos al pasaje, a lo que queremos estudiar hoy, hay una noticia que salió ya por el 2019, así que no es nuevo. Quizás algunos de ustedes lo escucharon, sobre un hombre en la India, un hombre de negocios, unos 27, 28 años, le pusieron el nombre occidentalizado como Rafael Samuel, y él demandó a sus papás. Les denunció porque no le pidieron permiso para traerle a este mundo. Y como diríamos por acá, sin vergüenza, ¿no? Este hombre, a ver. Cuando nacemos, nadie nos pide permiso. Eso al menos que a ustedes les hayan pedido. No elegimos nacer, no elegimos en qué país nacemos, no elegimos en qué familia nacemos, ni cuánto dinero tiene esa familia. No elegimos nada. Y claro, él probablemente siempre tuvo este resentimiento y el coraje de que su vida no es lo que quisiera y consideró que la mejor solución es demandar a sus papás. Aquí creo que no se ha dado algo así, pero quizás alguno de ustedes alguna vez pensó, ¿por qué me trajeron aquí? Incluso chicos de mi generación y un poco más jóvenes, muchos están pensando, con lo malo que es el mundo, con lo terrible que es la situación, ¿para qué traer hijos al mundo? ¿No es cierto? O sea, realmente solamente nacemos para sufrir. Nacemos para pasar trabajando como mulas todo el tiempo. ¿Para qué existimos? Y bueno, eso es algo un poco así medio filosófica esa pregunta. A los que les gusta un poco la literatura saben que en el siglo pasado hubo un gran autor que pone así, dice, los seres humanos somos arrojados a la existencia. Se nos echa a la vida. Y ahí sí, haga lo que quiera o lo que pueda. Eso nos sucede. Y luego otro autor dice, eso es la vida. Nacemos y de ahí hasta la muerte es tomar decisión tras decisión, tras decisión, tras decisión. Y algunos deciden no decidir, que pase lo que sea. Parece que eso es la existencia humana. Pero yo sé que no todos necesariamente son muy fanáticos de lo filosófico ni de andar pensando en las cosas abstractas de por qué será que existo y todo eso, sino que como ecuatorianos, como cultura, somos bastante prácticos, pragmáticos. Decimos, bueno, si tenemos un problema, no voy a estar ahí pasando todo el día pensando acerca del problema, sino cojo y soluciono. Sí, okay. Por eso es que la solución general nuestra ahora que ya estoy vivo, no me voy a poner a reclamarles a mis papás porque me trajeron a este mundo, sino que si ya estoy vivo, al menos que sea una buena vida. ¿No es cierto? Una buena vida. Y es evidente que si yo estoy parado aquí adelante, no voy a hablar acerca de una vida exitosa.
Ustedes son demasiado inteligentes como para pensar que les voy a dar la receta como para el $1.000.000. No puedo hacer eso, si no estuviera aquí predicándoles. Porque ese es el asunto. Si nos arrojan a la existencia, si nadie te pidió permiso para nacer, y ya estás aquí, probablemente digas, bueno, al menos que sea una buena vida. Porque ¿cuál es la opción? ¿Buena vida o mala vida? Una vida triste, una vida miserable, una vida de resentimiento. Y uno dice, entre eso y vivir una buena vida, prefiero una buena vida. El asunto es que fácil sería si es que solamente hubiera un camino que transitar. Si solamente tengo una ruta, cojo y voy para adelante y ya está. Pero la vida no es así. Ya mencionamos a ese otro autor, Kierkegaard, que dice que la vida es decisión tras decisión tras decisión. O sea, no hay un camino por delante. Hay 50 caminos por delante, 100 caminos por delante. Y cada persona, una vez que ha venido a esta existencia, tiene el derecho, bajo su libre albedrío, de elegir lo que quiera. Y diría yo que casi cualquier persona que está bien de la cabeza dice, ok, yo quiero una buena vida. Pero ahí viene otro problema. ¿Cuál es esa buena vida? Muchos de ustedes son padres, tienen hijos, y claro, nuestros papás nos dicen, anda a la universidad, consigue una profesión, forja una carrera para ti, eso va a hacer que tengas una buena vida. Entonces, claro, solucionada la vida del hijo. Una buena vida gracias a la carrera. Pero luego también este chico, este muchacho está en redes sociales y ve a su estrella favorita, un actor de cine, un cantante, futbolista, el bicho. Y ellos no te dicen que persigas una carrera, que vayas a la universidad, consigas una profesión. Ellos te dicen, sigue tus sueños, persigue tu corazón, anda, persigue aquello que enciende tu alma. Entonces, por un lado tienes a tus padres diciéndote, forja un profesional de ti. Luego tienes a la gente que admiras en la palestra de las celebridades del mundo que te dicen, sigue tus pasiones. Entonces ahí ya hay un pequeño conflicto, porque tu papá quiere que seas abogado, Ronaldo te dice que sigas futbolista. Luego tienes otras personas, por ejemplo, gurúes financieros, que te dan esa receta mágica para hacer tu primer $1.000.000. Entonces el mundo también te dice de que, bueno, si quieres tener una buena vida, si quieres ser exitoso, para eso está el dinero. No sé si habrán visto ese meme que dice, bueno, el dinero no compra la felicidad, pero prefiero llorar en un Ferrari. Parece que el dinero podría solucionar la gran mayor parte de nuestros problemas. Sería una buena vida el tener mucho dinero en el banco. Para otros es lo sensorial, los placeres. Perseguimos a una mujer por aquí, luego bebemos, pasamos con los amigos y todo es el placer del momento. Epicureanismo le llaman. El seguir el bienestar. Entonces, cuando uno es joven, se gradúa del colegio, comienza a masticar esta idea de, ok, tengo que construir una vida, quiero una buena vida, ¿qué hago? Todo el mundo me dice cómo construir una buena vida. Para los que son mayores, quizás se estén preguntando, bueno, ¿y tú, pelado, qué sabes de una buena vida? La verdad, no mucho. Pero esa es la belleza. Aquí el que importa no soy yo estoy solamente de pasito. Lo que sí importa es quién sabe realmente acerca de la buena vida. Y ese es Jesús. Si nosotros atendemos al creador de la vida sobre lo que es la buena vida, muy probablemente acertemos. Y déjenme arrancar con algo. Jesús tenía su oficio, sí, pero no era profesional.
Jesús no fue a la universidad. Y no podemos decir que por eso tuvo mala vida. Jesús tampoco pasó toda la vida trabajando para construirse o comprarse una casita, ni un carrito. Es más, probablemente muchas veces ni le alcanzaba para el alquiler. ¿O acaso no dice Jesús que aquel que quiere seguir al Hijo del Hombre, o sea, Él, va a tener que estar dispuesto a dormir a la intemperie? Porque las zorras tienen sus madrigueras, los pájaros tienen su nido y el Hijo del Hombre no tiene dónde poner la cabeza. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa idea de uno para tener una buena vida tiene que ser un profesional y tiene que tener estabilidad financiera, no es una idea que venga directamente de Jesús. No estoy diciendo que sean malas cosas. Ojo, es diferente. Pero la buena vida, en base a lo que dice Jesús, tiene sus parámetros. Y por eso me gustaría que ahora sí abramos nuestras Biblias y veamos qué es lo que dice al respecto sobre cómo hacer esa buena vida. Porque el mensaje de hoy se llama buenas decisiones igual a buena vida. Buenas decisiones igual a buena vida. Entonces, ¿cómo decidimos? Ahí es la pregunta. Podemos abrir en Mateo capítulo 7. Mateo 7, del 24 en adelante. Mateo 7, 24 en adelante. Este capítulo es la última parte del sermón de la prédica más famosa de Jesús y la más larga también. Se llama el Sermón del Monte. Si les interesa, les recomiendo Mateo capítulo 5, 6 y 7. Pero hoy solamente vamos a leer la parte final. Desde el 24 en adelante dice así: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones, los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. ¿Okay? No sé si ustedes hagan esto, pero les voy a dar un minuto para que lo vuelvan a leer por su propia cuenta y que lo puedan analizar ustedes mismos. Un minutito en silencio para que cada uno pueda leer. Oramos que el texto sea el que habla, ¿no es cierto? Y la razón para tomarse un minutito extra como para realmente volver a leerlo y cachar un poco de los detalles con más precisión es justamente porque de todo lo que se vaya a hablar, lo que importa es esto. Eso lo dijo Jesús. De ahí, si es que a usted no le gusta lo que yo diga o mis opiniones, ¿sabes? Está bien, no pasa nada, pero lo que queremos como cristianos es saber lo que Jesús dice. Y como les comentaba, esta es la última parte de un sermón que dura 3 capítulos, ¿no es cierto? Y Jesús termina con este pasaje. Comencemos a bucear un poco en los textos y entendamos la estructura del pasaje. Así, a breves formas, podríamos separarlo en 3 partes. ¿Okay? Primero, hay 2 constructores.
Y Jesús hace un contraste entre el modo en que construyen, ¿no es cierto? Hay dos modos de construcción. Luego, en la parte media, viene la prueba. Aquello que pruebas el un modo versus el otro modo. Y después de la prueba, la parte final, viene el resultado. Si es que entendemos eso del pasaje, estamos bien. Eso es lo que Jesús está explicando aquí. Luego sí, veamos qué mismo nos está enseñando, porque esto es importantísimo para nosotros. Para aquellos que no les interesa jugar a ser cristiano, sino realmente ser discípulo de Jesús. Dos cosas muy diferentes. ¿Okay? Entonces, arranca contando la historia de dos constructores de casa. Y un constructor es alguien que edifica, un edificador. De la misma forma, cuando nosotros somos arrojados a la existencia, cuando nacemos, tenemos por delante toda una vida para ser edificada, una vida a ser construida. Cada pensamiento, cada palabra, cada acto se convierte en un bloque, en un ladrillo con el que construimos nuestra vida. Y lo que Jesús está mostrando es que uno quiera o no quiera, es el constructor de la vida. Pero el problema es que como sociedad muchas veces no vivimos así, como constructores, como edificadores. Tomamos más bien una actitud de no edificar, de no construir, de no tomar decisiones. ¿Se han dado cuenta de que hay mucha gente que son simple y llanamente víctimas de su vida? Gente que es víctima del país donde nació, gente que es víctima de haber sido hijo de un padre borracho, víctima de su pobreza, víctima de no poder estudiar la universidad, víctima del gobierno corrupto, víctima de aquellos ladrones que le quitaron el celular, víctima de todos. Y ellos nada más son el objeto de toda la crueldad que existe. Si es que algo sale bien, no es porque ellos hayan hecho, sino porque las circunstancias así lo ponen. Si algo sale mal, tampoco es por ellos, sino por las circunstancias. Jesús nos está diciendo de que no se trata de las circunstancias, se trata de cómo uno toma la responsabilidad sobre la vida que se nos dio. La diferencia entre una persona que simple y llanamente considera que fue arrojada a la existencia y por ende tiene que sufrir todo lo que la vida le tire, versus la persona que entiende que fue planificado por Dios y que Dios le regala la vida y que un día regresaremos donde Él para mostrarle qué es lo que construimos, es una diferencia abismal. Y es triste que en nuestra sociedad ecuatoriana muchas veces la gente es más víctima de todo, más que gente que está dispuesta a edificar conscientemente. Porque como les dije, hay aquellos que toman decisiones y los que toman la decisión de no tomar decisiones. Que pase lo que tenga que pasar. Chuya vida. Son dos vidas completamente diferentes. Y Jesús está hablando de que o uno toma las riendas y edifica sabiamente, o uno es necio y así sea por negligencia, uno va a construir mal, pero va a construir algo, porque la vida es una construcción. Así como los constructores de casas, usted y yo estamos edificando nuestra vida. De ahí tenemos este profundo contraste. Jesús enseña muchas veces de una forma muy dualista. Hace un contraste entre el constructor sabio y el necio. Y de la misma forma, Jesús hace un contraste entre aquellos que le oyen y que no le oyen, entre aquellos que le obedecen y los que no le obedecen. Un gran contraste entre aquellos al que Él invita a que le sigan
y no le siguen, y aquellos a quienes invita a que le sigan y sí le siguen. Jesús básicamente no deja espacios intermedios donde uno puede ser algo gris o algo tibio. O se es o no se es, y punto. Y una vez más aquí Jesús está enseñando con ese contraste. O eres alguien que edifica sabiamente tu vida, o eres alguien necio. Pare de contar. Por eso es que es tan radical el mensaje. Porque el que escucha tiene que tomar una decisión. Ya sea de aplicar lo que él dice o hacerse el loco. Hacerse el loco también es una decisión. O seguir jugando al cristiano también es una decisión. Y Jesús hace un fuerte contraste y no deja tintas medias. Él quiere seguidores comprometidos. Y luego vemos un tercer elemento. Y es que Jesús, cuando comienza a juzgar las diferencias entre estos dos constructores, no está juzgando si es que tiene una fachada bonita. No está juzgando si es que el color de la casa está bien o si es que las paredes están bien alisadas, ni cuál es el material del techo. O sea, él no está juzgando la superficialidad de la casa. Él está juzgando algo diferente. Él está juzgando dónde se construyó, o sea, la base, el fundamento. Superficialmente las dos casas probablemente sean muy parecidas. La casa del necio y la casa del sabio. Uno les ve por afuera y es más o menos la misma cosa. Pero existe una enorme diferencia entre la superficie y lo de fondo. Y todos conocemos aquella gente que se viste muy bien y se peina muy bonito y habla muy elocuentemente o se maquilla mucho. Pero luego cuando se les conoce, así nomás. O cuando ves una casa muy bonita, llegas a visitar, por afuera todo muy bonito, entras y comienza a oler así feo y hay los trastes y todo eso. Qué triste es que los seres humanos nos dejemos llevar tanto por las fachadas, por lo que se ve hacia afuera. No me van a permitir mentir algunos de los chicos que están acá, que capaz conocieron a algún chico o una chica muy guapa en Instagram o alguna otra red social. Le comenzaron a seguir y todos enamorados digitalmente, hasta que por fin le pudieron ver en persona y fue como que... Porque en redes sociales solamente ponemos fotos con filtros, buenos ángulos y buena iluminación. Siempre nuestro mejor rostro. Pero todo eso es fachada. Lo que importa es lo de fondo. Y déjenme decirles, a Jesús no le importa qué carro manejas. No le importa cuál es tu profesión. No le importa de qué universidad te graduaste. No le importa si no te graduaste. Esas cosas en el plano de lo eterno son fachada. Hay cosas más de fondo que son mucho más importantes. Lo demás son cosas que la gente puede juzgar, pero lo que importa es donde solo Jesús puede juzgar. ¿Okay? Y Jesús sabe cuál de las casas está construida sobre la roca. Por eso lo que Jesús está juzgando no es la fachada, no es la pared, no es el color, es el fundamento. Y aquí es donde tenemos que comenzar a ver las diferencias. El fundamento del uno, como dice aquí, es la sabiduría. Porque él está en un tiempo bueno, igual que el otro constructor. Los dos constructores están construyendo cuando hace solcito. Todo está tranquilo. Pero el un constructor es sensato porque no está viendo solo el presente, está viendo hacia adelante. Él está preveyendo que se vienen tiempos difíciles. No, pues y es que cuando hay buen sueldo y cuando hay un poquito más de dinero,
que viva la farra. Vaya, mijito, cómprese zapatos nuevos, invitemos a los amigos a pegarse un pollito del fin de semana y compramos la tele y compramos el DirecTV y subimos la velocidad del internet y mejoramos el celular y todo. Porque cuando hay plata todo está bien. Pero ustedes que quizás ya son un poco mayores y que han pasado por esos picos bajos de la vida, saben que los tiempos buenos no son para siempre. De la misma forma como los tiempos malos no son para siempre. La vida es un poco caprichosa, citando a algún cantante por ahí. Cuando ya hemos pasado esos momentos bajos, aprendemos que no podemos fingir que siempre los tiempos van a ser buenos. No se puede. Los jóvenes creemos que somos invencibles. Todo va a estar siempre bien. Yo siempre voy a avanzar, siempre voy a estar fuerte, siempre voy a tener amigos, siempre voy a ser inteligente y todo bien. Y se vive a 1000 por hora, siempre dando más de lo que se tiene. No necesariamente por generosidad, sino porque vivimos con intensidad. Pero los que son mayores son más recabados. Porque la vida les ha golpeado, ¿o no? Y saben que en los tiempos buenos, más bien uno se fortalece para aguantar los tiempos malos. Y esa es la diferencia entre el necio y el sabio. El sabio ve más adelante, más allá de la superficie, más allá de lo que es ahora. Pero a ver, también seamos honestos. La vida nos enseña por las malas muchas veces. Nos golpea duro. Les pongo un ejemplo de mi vida personal. Yo cuando era un poco más pelado, yo era extremadamente jovial, hacía amigos rapidísimo, conversaba con todo el mundo, les molestaba y tales. Yo pensando que estaba siendo muy amistoso, muy extrovertido. Comienzan a pasar los años y me voy enterando de que hay un poco de gente en diferentes lados a los que les dañé, a los que ofendí, a los que lastimé. Y yo no sabía eso. Y a mí me duele profundamente eso porque mi intención jamás fue maliciosa. Pero ahí me di cuenta que mi estilo de hacer amigos, mi sentido del humor, mi forma de tratar, probablemente era mucho más tosca o incluso grosera de lo que muchas personas pueden aguantar. Y yo no quiero ser así. Entonces, ha sido una lección de humildad brutal enterarme de gente que ha estado muy enojada conmigo, muy resentida conmigo. Entonces, ahorita con mis infinitos 27 años, en toda mi sabiduría, me he limitado bastante en la forma en la que me involucro con otras personas. Porque si para yo hacer 10 amigos tengo que lastimar a 2, prefiero solamente ser amigo de 2 y no lastimar a muchos, por decir a nadie. Y uno aprende ese tipo de cosas con el pasar de los años. Pero son los golpes de la vida. Lo mismo sucede con el dinero, lo mismo sucede con la forma en la que utilizamos el tiempo, etcétera, 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 etcétera. Pero aquí es donde viene lo interesante. Si solamente aprendemos cuando ya hemos cometido los errores, no necesariamente es porque somos muy sabios. Es simple y llanamente porque la vida nos ha metido unos puñetes que sería bastante torpe seguir cometiendo las mismas tonterías. Entonces, por un lado estamos los jóvenes que somos muy descuidados con todo y luego los mayores que quizás hemos aguantado los golpes de la vida y por ende, al menos los errores del pasado procuramos ya no cometer. Y a veces hasta así se nos hace difícil. Pero si solamente chocándonos aprendemos a conducir prudentemente, eso también es bastante torpe. Por eso Jesús está haciendo un llamado a que desde ahora seamos sabios en la forma en la que tomamos decisiones, en la forma que edificamos la vida.
Ser inteligente es aprender de los errores de uno y ser sabio es aprender de los errores de los demás, pero más que eso, el ver de antemano cuáles pueden ser los errores que puede evitar. Y ahí es donde comienza ya la parte interesante del texto. Nos enfrentamos a la prueba. La prueba es aquello que realmente mira cómo hemos construido. Y estamos en Ecuador. Sabemos que somos de aquellos que nos saltamos la fila, atajamos camino. Y si es que puedo construir una casa comprando unas vigas más baratas, unos pernos más baratos, contratando al primo que no sabe construir pero que me cobra más barato, sin sacar los permisos en el municipio porque ellos me van a inflar el precio porque va a tener que construir así y así y yo prefiero solamente una casita rapidito. Justamente porque somos así, es que a la fachada muchas casas parecen bien, pero ya cuando viene un poco de temblor, rajado toda la sala. Y así somos como personas también. No tomamos el camino largo, ni el camino que requiere esfuerzo, ni paciencia. Tomamos atajos. Y el necio quiere rápido su casa. Pero el sabio edifica su vida sobre un fundamento sólido. Muchos piensan que la seguridad financiera, primero, llamarle seguridad, es una locura. Uno puede tener $100,000 en el banco. Estamos en Ecuador. ¿No se les licuó acaso los ahorros a un montón de gente durante el feriado bancario? Por supuesto. ¿Qué clase de seguridad es esa? 40 años ahorrando y trabajando para que de la noche a la mañana no quede nada. ¿Sobre qué estás basando tu seguridad? ¿Sobre tus amigos? Tus amigos te dan la espalda todos los días. ¿Cuál realmente es ese fundamento sobre el cual tu vida entera puede descansar? Jesús lo pone ahí. Es Él, la roca. La roca es lo que aguanta. Y vale la pena que entendamos, porque aquí está hablando de que llueve a cántaros, suben las aguas de inundación y los vientos golpeen contra la casa y ni aún así va a caer. Las casas de las que estaba hablando Jesús no son como las casas de ahora. No están hechos por ingenieros, ni hay técnicas de construcción, ni mezclas importantes ahí como para resistir la intemperie, sino que ellos están ahí en Medio Oriente, al lado del mar Mediterráneo. Y desde el mar se levanta la tormenta, y no sé si han visto, por ejemplo en Discovery Channel o alguno de esos, cuando de repente cae una tormenta en África. Y se hacen unos ríos y unas inundaciones brutales. Dura media hora un río así, ¡guau!, fortísimo. Deja de llover y se desaparece el río. Viene así, se va así. Pero pasa destruyendo casi todo. El tipo de casas que tenían en este lugar donde Jesús está hablando son como nuestras casitas de adobe. Materiales agarrados ahí con las manos, unas mezclas de tierra y agua, un poco de piedras, un par de trozos de madera y ya está. Pero en otra parte de los evangelios dice que no tengamos casas como que se puedan minar las paredes. O sea, literalmente son tan frágiles estas casas de las que está hablando Jesús que uno podría hacer un hueco en la pared y meterse a robar. O así como el paralítico que baja desde el techo, solamente era cuestión de escarbar un poco las pajas y la madera que estaba ahí y ya estabas adentro. Entonces, la estructura no era qué bestia, qué fuerte. Por eso es que lo que importaba era la base, el fundamento. Cuando comienza a venir las aguas, se mezcla con la tierra y se hace un lodazal. Y ese lodo, esa agua, no es que agrede la pared, sino lo que hay debajo de la pared. Si solamente hay arena, se hace lodo lo que está debajo de la pared y por el peso cae. En cambio, justamente si es que eres sabio y te das cuenta de que la vida te va a poner a prueba y construyes tus decisiones sobre Jesús,
por más que venga el agua, no se va a hacer lodo debajo de las paredes y va a aguantar la casa. Por eso es importante saber cómo vamos a estar preparados para el tiempo de pruebas. Y ahí es donde nos preguntamos, bueno, entonces, ¿qué es lo que nos pide Jesús? ¿Cómo sabemos si estamos construyendo sobre la roca? Porque ya he pasado hablando todo este tiempo, ya entendemos, ya comprendemos, que tenemos que ser sabios, tenemos que edificar bien, pero ¿qué significa en la práctica? Bueno, Jesús dice, aquel que oye estas mis palabras y les hace caso. Tan simple y tan sencillo como eso. Si uno quiere que su vida esté edificado sobre Jesús, uno tiene que saber qué es lo que dijo Jesús y luego decidir obedecerla. Construir una buena casa no es una tarea fácil, no es conveniente, pero a largo plazo es lo mejor. Por eso, si es que hay muchos jóvenes que están pensando, bueno, ¿cuál es el norte al que le voy a apuntar? ¿Le voy a apuntar a mi carrera? ¿Le voy a apuntar al dinero? ¿Le voy a apuntar a viajar? ¿A qué le voy a apuntar? Si piensas en el largo plazo, aquello que va a resistir, apúntale a hacerle caso a Jesús. En serio. Y para todos los demás que ya han construido una vida, todavía siguen edificando. Todavía hay mucho por sufrir. ¿Cuántos de ustedes estaban esperando realmente la pandemia? Pero me imagino que de aquí para adelante aprendemos a prever que pueden suceder este tipo de cosas. Jesús nos está poniendo al frente una prueba final, la mamá de las pruebas. Y ese es el día en que regresemos delante del Padre y se ponga a prueba nuestra vida. Y en ese momento el Padre no va a estar viendo la fachada, no va a estar viendo las cosas que los demás juzgaron en ti, va a estar viendo si edificaste sobre Jesús. Y les pongo un ejemplo clarísimo. En el Sermón del Monte, capítulo 5, comienza con las bienaventuranzas. Bienaventurado significa feliz, feliz, feliz. Entonces, por ejemplo, dice, feliz, 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 o sea, bienaventurado el que hace la paz, porque será llamado hijo de Dios. ¿Okay? Primero, bienaventurado es sinónimo de buena vida, ¿sí o no? Si yo quiero buena vida, entonces tengo que buscar lo que Jesús dice que me hace bienaventurado. Luego dice, aquellos que hacen la paz. Para mí, yo nací en familia cristiana y fue a mis 16 años que realmente me hice cristiano. Ahí fue cuando el Señor me confrontó, pero fue por fruto de una cosa en específico. Mi mamá llegaba del supermercado, llega a la casa y le dijo algo muy grosero que yo sabía que le iba a provocar a mi papá. Y literalmente le vi a mi papá hacer esto. Eso es hacer la paz. Hacer la paz como Jesús manda que hagamos significa que tienes que estar dispuesto a tragarte tu orgullo. Y para una persona orgullosa como yo, que se enoja todo el tiempo y se enoja porque la gente no hace las cosas como deben, porque la gente no hace las cosas como me gusta, porque todo está mal todo el tiempo, lo que hizo que para mí sea real esto fue verle a mi papá evitar una pelea por el simple acto de controlar su lengua y sobre todo controlar su orgullo. Cuando el mundo te hace daño, nosotros tenemos derecho de tomar la justicia por nuestras manos. Si me haces daño, yo te hago más daño. Fácil. Pero el llamado para aquel que quiere construir su vida sobre la roca es ser como Jesús. Y que cuando me hagan daño, Jesús no solamente lo enseñó, lo vivió. A él lo estaban insultando,
se estaban burlando de él, lo escupían, le daban de a palazos y le decían, ¿no eres tú acaso el Hijo de Dios? ¿Por qué no te salvas a ti mismo? ¿Qué hizo Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. El Ecuador es uno de los países con más alta tasa de violencia intrafamiliar en el mundo. Las familias ecuatorianas son violentas y la violencia no es sinónimo de paz. ¿Somos un país católico o no? Sí. Cada año 200,000 personas haciendo peregrinaje hasta la Virgen del Quinche. ¿No sería mejor que en vez de que cumplamos con tantas tradiciones y tantos ritos, solamente le hiciéramos caso a Jesús? ¿No sería realmente diferente nuestro país? ¿A cuántos de ustedes les han robado? Amén. No digamos amén a eso. Bueno, para todos los que viajamos en el Mercedes del pueblo, nos han robado, probablemente varias veces. Probablemente muchas veces nos enojamos cuando nos roban, ¿no es cierto? Qué coraje esta gente, no consigan oficio. Pero ¿cuántos de ustedes, el momento que se dieron cuenta que les robaron, enseguida dijeron o hicieron una oración dentro suyo diciendo, Padre, cuídalo y que les sirva para su necesidad? Yo sé que hay algunos bondadosos entre ustedes. Tengo un amigo al que le robaron el celular y cuando el ladrón se estaba yendo, en vez de bajarse del bus, se fue a la primera fila, se sentó ahí. Y mi pana, en vez de buscarle bronca, irse a pegar o lo que sea, se levantó, se fue a sentar al lado de él y comenzaron a conversar. Él sacó su MP3 del bolsillo, le puso un audífono y estaban escuchando música cristiana. Y cuando ya se iba a bajar, le regaló el MP3. ¿Se dan cuenta de la diferencia que hay en el corazón de una persona que está dispuesto a seguir a carta cabal lo que Jesús pide de nosotros? Jesús dijo, si te roban la chompa, dales también la camisa. Qué fuerte que sería un mundo donde todos seamos discípulos. Qué país diferente que tendríamos. Qué feo si es que como iglesia somos solamente fachada y no fundamento. ¿Acaso no nos critica la gente de afuera por ser hipócritas? Y es justo por eso, porque ellos saben lo que Jesús hizo y esperan que nosotros seamos más o menos como Jesús. Pero nos falta esa convicción de construir nuestra vida no sobre lo que nosotros consideramos que es prudente, sino sobre lo que Jesús dice que es sabio. Y Jesús se pasó hablando Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, consejo para esto, consejo para... Y ni siquiera consejo, son los mandamientos de Jesús. Y cuando los escuchamos, nosotros tenemos la alternativa de 1, hacerle caso, o 2, ignorarle. Cuando tú pones tu confianza en el dinero, o en tu fuerza, o lo que sea, y por ende no haces lo que te está mandando, estás construyendo sobre la arena. Y déjame decirte, querido amigo, no andes luego llorando cuando la vida te tira una tormenta de salud, una tormenta económica, una tormenta espiritual, una tormenta familiar. Porque tú has decidido cómo edificar tu casa. Qué triste es que como cristianos tenemos este complejo de que nos reconciliamos con Dios cada vez que las cosas salen mal. Y ahí sí, a la 911 celestial. Le utilizamos a Dios para salvarnos de las tormentas, cuando ya nos está dando la solución para las tormentas. Si yo tuviera un pizarrón aquí, me encantaría dibujar un mundo y ahí arriba parados nosotros. Y hay gente que basa su confianza en el mundo y lo que el mundo puede ofrecer. Y el momento que se cae el mundo,
cae la persona que se basaba en el mundo. Pero Jesús está diciendo que aquellos que como nosotros vivimos en este mundo y estamos parados en el mundo, pero construimos nuestra vida sobre los principios de Él, es como que tuviéramos un arnés y una cadena amarrándonos directo al cielo. Y cuando el mundo cae, por lo que fuera, nosotros no caemos, porque no estamos pisando sobre el fundamento del mundo, estamos agarrados del cielo. Y eso es fantástico. Amemos lo suficiente a Dios como para prestar atención a sus palabras, las palabras de Jesús. Y ni siquiera es difícil, no es complejo, es simple, pero es difícil de aplicar. Así que, como yo me he dedicado los últimos 9 años con todas mis fuerzas a intentar hacerle caso a este pasaje, sé que es muy complicado. Hay 42 principios en el Sermón del Monte. La mayor parte de ustedes podrá cumplir la gran mayor parte de los mandamientos. Pero siempre hay 1, 2, 3 que te tienen ahí una y otra vez. Y con lo mismo fallamos. Pongámonos de pie y oremos al Señor que nos ayude a hacerle caso. Así como leyó Alejandrito en el versículo de Juan, Jesús dice, aquel que me ama, me obedece. Y aquí Jesús está diciendo que aquellos que son sabios hacen caso a sus palabras. A ti me rindo, Señor. Ante ti nos postramos. Ante ti postrado estoy aquí. Te rindo mi ser. Te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Inúndame, sacia mi ser, sacia mi ser. Mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame Dios.
de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Precioso esto, Señor. Gracias, Señor. Te queremos, te amamos y te glorificamos. Aleluya, aleluya. Gracias te damos, Dios. Gracias, queridos, por permitirme compartir un pasaje que para mí personalmente fue lo que arrancó mi vida cristiana, y de todo corazón espero que si con algo se quedan, sea el versículo 24. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aquel que es sabio y construye su vida sobre la roca que es Jesús, no tiene nada que temer. Que el Señor les bendiga, que tengan un lindo día.